Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al tiempo, momento y lugar donde estés viendo este nuevo video de tu canal Puerta Misterio. El día de hoy quiero mandar un saludo a unos alumnos que se llaman César Guevara, Mariana Naya, Michelle Cortés, los cuales están pendientes de los videos del canal Puerta Misterio y me recuerdan con cariño. A ellos les quiero desear lo mejor. Espero que ninguna persona mala se cruce por su camino y que tengan muchas bendiciones tanto para ellos como para las personas que ellos aman. Bueno, como ya lo había dicho yo, estamos en un ciclo también de asesinos seriales. Yo quise lamentablemente empezar por los asesinos locales, así suene horrible, y vamos a hablar de un hombre que es considerado, escuchen bien, es considerado como el peor asesino en serie de la historia. Se trata nada más y nada menos que de Pedro Alonso López, conocido con el remoquete de el monstruo de los Andes, el estrangulador de los Andes. Yo tuve un acercamiento con esta historia de Pedro Alonso López estando muy niño, muy niño. Eh, Estando muy niño yo estudié teatro, música y pintura. Estudiaba yo en un lugar en Bogotá que se llama Colombo Soviético. Y por ese tiempo me pasaron un libro como para que hiciera un monólogo, una representación, y el libro era de Jairo Gómez Remolina y se llamaba así El estrangulador de los Andes. Fue el primer acercamiento que tuve yo con este sujeto, con este criminal, eh, pero nunca creí que iba a tener que narrar la historia de la vida de él y sobre todo decir que este tipo está libre. Es lo que más me ha dolido, lo que más me ha impactado, porque yo era muy niño cuando leí este libro que me enfermó, del estrangulador de los Andes, y saber que este tipo está libre. Pero bueno, vamos a empezar con la historia. Y la historia dice así: la última vez que fue visto con vida Pedro Alonso López, el colombiano señalado de ser el peor asesino en serie de la historia del mundo, fue una tarde bogotana del 22 de septiembre de 1999. En aquel momento, López tenía 51 años. Era un hombre de apariencia descuidada, con varias arrugas en su rostro y un centenar de crímenes en su espalda. Nada le impidió dirigirse hacia la sede más cercana de la Registraduría Nacional en la capital de Colombia y reclamar su nueva cédula de ciudadanía. Acá voy a aclarar algo. Tengo en mi poder el número de cédula de este sujeto, de este criminal, de este monstruo, de este depravado. Y lo que me parece increíble es que me meto en la página de la policía colombiana para mirar los antecedentes en línea que a uno le piden cuando va a obtener un trabajo o algo, y este tipo aparece sin antecedentes. Lo único que medio me tranquiliza, y va a sonar cruel, va a sonar despiadado lo que yo voy a decir, es que también me metí en la página para ver en qué lugar le toca votar a uno. Puse la cédula y aparece como si hubiera muerto en el año 2005. Eso me tranquiliza un poco y me da un poco como de paz, porque creo que de pronto este sujeto ya pasó a otro plano y no va a estar con nosotros haciendo daño. Pero como este tipo es tan hábil, no sabemos si está vivo, no sabemos, ¿no?
Es un asesino de corte psicopático, muestra una inteligencia superior, y eso, reflexionando en su accionar, implica que deja muy poca evidencia. Y fue esa misma inteligencia superior y esa habilidad y esta manipulación que tenía con las demás personas que le permitió a Pedro Alonso López violar y asesinar a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. El monstruo de los Andes, como ampliamente es conocido este criminal a lo largo y ancho del mundo, si ustedes se meten en esas selecciones de cuáles son los peores asesinos del mundo, se van a quedar asustados. Porque aparece el ranking de los peores asesinos y aparece de primeras este tipo. Una cosa impresionante. Aparece en videos, pues en YouTube aparecen videos en inglés, en portugués, bueno, es conocido a nivel del mundo, ¿no? Y toda esta macabra historia comienza el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Tolima. Es el séptimo hijo de un total de 13 hermanos. Pedro Alonso pasó gran parte de su infancia en el Espinal, Tolima. Años después afirmó que esa fue la etapa más trágica de su vida. Benilda López, madre de Pedro Alonso, era una mujer problemática y agresiva. Expertos en el caso relatan que la mujer sometía a su hijo a constantes castigos que parecían más de una cárcel vietnamita que la de un hogar colombiano. No es que él haya nacido malo ni maldito, él fue víctima del maltrato constante de su madre, quien lo golpeaba y torturaba por hacer cosas que los niños hacen. Argumenta un antropólogo experto en psicología criminal. Pero yo acá hago un alto en el camino. Esta justificación estúpida, perdónenme la palabra, esta justificación estúpida es de la cual se pegan todas las personas que quieren hacerle mal a las personas más inocentes, como es el caso de los niños. Entonces dicen, no, es que yo fui maltratado cuando era niño, entonces por eso puedo... No, yo no justifico este tipo y no justifico que por eso es un depravado, un pedófilo, un asqueroso y por eso hizo lo que hizo, ¿no? No obstante, en declaraciones de esta señora hace 24 años, o sea, la mamá de Pedro Alonso López, la señora Benilda López, aseguró que él es un hijo malo y que ella no tiene culpa de que haya salido así. Y yo le hallo la razón a la señora. Por mucho castigo, la señora también fue víctima de lo que fue la violencia partidista acá en Colombia, que hemos pasado por muchas guerras, y eso la obligó a irse para otro lugar y a ejercer la prostitución para mantener tantos niños, ¿no? Entonces ella también fue víctima, ¿no? de la violencia. Y en un relato que dice que lo echó de la casa tras haberlo sorprendido intentando abusar de una de sus hermanitas más pequeñas. Y una investigación realizada por el Departamento de Psicología de la Universidad del Rosario señalaban que los maltratos recibidos por parte de su madre durante la infancia pudieron desencadenar en Pedro Alonso una repulsión hacia las mujeres y con un deseo de violentarlas, creando así un mundo feliz a través de la fantasía por medio del placer sexual obtenido a través del maltrato. Esto quiere decir pues que es un sádico, ¿no? Recordemos que dentro de nosotros habitan las parafilias y las parafilias son como yo tengo el deseo sexual. No todas las personas tienen ese mismo manera de mantener su deseo sexual, de tener su deseo sexual. Y las parafilias nacen desde, desde que nosotros estamos en la pubertad y, y de pronto nos marca para bien, digo para bien porque si yo digo a mí me gusta una chica rubia, alta, morena, bueno, como sea, pues está aceptado entre la sociedad. Hay unas parafilias que no son aceptadas por la sociedad, ¿cierto? Es el caso de la zoofilia, el caso de la necrofilia, el caso de la pedofilia, y así nos podemos ir por muchos lados, pero entonces tenemos el caso de que Pedro Alonso era un pedófilo sádico, por el cual gozaba viendo cómo las niñas sufrían, ¿no? Y fue a los 21 años de edad cuando Pedro Alonso pisó por primera vez una cárcel, porque él habitaba las calles de Bogotá y el robo de carros que practicaba
lo llevaron a ser condenado en 1969 a 7 años de prisión. Allí fue abusado sexualmente en repetidas ocasiones por 3 reclusos a los que posteriormente asesinó. Estos crímenes aumentaron su pena 2 años más. Desde aquel momento, según lo relató a las autoridades, el hombre aseguró que ya no sería más víctima y se convirtió en el peor de los victimarios. Para el psicólogo y perfilador criminal Edwin Olaya, los eventos de abuso, sumados a su posible psicopatía, habrían despertado en Pedro Alonso una compulsión por el homicidio. La muerte se convirtió en el medio para satisfacer muchos de sus deseos violentos que se remontan a su niñez. El monstruo de los Andes era un asesino trashumante. Luis Jiménez explica que el hecho de que él no hubiera actuado en un solo sitio le permitió escapar con gran facilidad de las autoridades en cada uno de los países que recorrió. Tras su salida de la prisión en 1978, esto fue por el robo, Pedro Alonso surcó las montañas de la cordillera de los Andes hasta llegar a Perú. Allí usó su habilidad de manipulación para acechar a un centenar de niñas entre los 8 y los 12 años de edad. En una reseña judicial del modus operandi del monstruo de los Andes, señala que el criminal se ganaba la confianza de las menores pertenecientes a tribus indígenas de la región de Ayacucho, sur del Perú, por medio de ofrecimiento de trabajo, regalos. López llevaba a las niñas a un lugar solitario, las golpeaba, violaba y estrangulaba con sus propias manos. Acá hago un alto en el camino para contar que una de las características que tienen las manos de Pedro Alonso era que eran demasiado fuertes y muy grandes. Los informes forenses manifiestan que muchos de los cuerpos encontrados y las osamentas pues les hacen un estudio por un estudio forense y manifiestan que las niñas prácticamente eran decapitadas, pero no por cuchillo ni por navajas, sino por las propias manos. Y otras investigaciones aseguraban que él dormía abrazado a los cadáveres de sus víctimas y luego abusaba sexualmente de ellas. Esto no está todavía claro, pero de ser así también sería necrofílico, ¿no? Y esto implica que es un perfil psicológico, también habría todo el sadismo y también la necrofilia, como digo, ¿no? Su placer máximo era el momento en que ponía sus manos sobre el cuello de la niña y veía cómo poco a poco se iba apagando. Y agrega que su predilección por violentar a menores de poblaciones vulnerables porque se aprovechan de la necesidad de las personas para poderlas abusar y violentar, ¿no? Pedro Alonso fue deportado a Ecuador desde Perú. Recordemos que él sale de la cárcel en el año 78, se va por las montañas, llega a Perú, en Perú mata casi 100 niñas y lo deportan a Ecuador porque simplemente lo vieron que él estaba tratando de llevarse una niña, pero en ese tiempo, en ese momento, en el lugar donde él hacía estos crímenes, pues no habían reportado ninguna niña muerta. Entonces simplemente creían que era que él se iba a llevar esa niña, no sabían que ya había matado, ¿no? Estos indígenas, pues cuenta la historia, que dicen que lo trataron de enterrar vivo y ya lo iban a matar pues por tratar de robarse esta niña, y un pastor evangélico creo que lo salva, ¿no? Y lo deportan, lo ponen al Ecuador. Este tipo de criminal sabe que si mata a una menor en ciertos tipos de territorios, es muy difícil que se acerque por la autoridad a investigar el caso. Es una triste desigualdad que existe frente a la justicia también, ¿no? Que aprovechan estos asesinos seriales para cometer sus fechorías. Eso quiere decir que como se trata de niños, de niñas en este caso vulnerables, niñas muy pobres, de familias que no le ponen mucha atención, pues de pronto si la niña se va un tiempo, pues no pasa nada porque creen que está por ahí en la calle o algo, ¿no? Los cientos de crímenes de Pedro Alonso también pasaron desapercibidos durante varios años ante las autoridades ecuatorianas. A comienzos de la década de 1980, este país estaba bajo el acecho de bandas dedicadas a la explotación sexual y a la trata de personas. Su modus operandi era el mismo. El criminal fingía ser un vendedor ambulante o una persona perdida
para así no representar ningún aparente peligro para las niñas. Luego las engañaba, las llevaba a lugares apartados en donde posteriormente las estrangulaba. Pedro Alonso tenía 32 años cuando pisó por segunda vez una prisión. Había sido capturado por la policía ecuatoriana cuando intentaba secuestrar a una niña en el mercado local del municipio de Ambato, y tras la atroz confesión de sus crímenes fue condenado a 16 años de cárcel, máxima sentencia en el Ecuador. Me sigo sorprendiendo, lo digo otra vez en este video, lo dije ya en el de Daniel Camargo Barbosa. eh, Quiero aclarar con este video, los que han visto los dos videos, voy a dejarla en la descripción del video o ahí para que ustedes se vayan al otro video, como el paralelo criminal de estos dos sujetos, de Pedro Alonso López y Daniel Camargo Barbosa. Bueno, y como les venía diciendo, pues me parece aterrador cada vez que lo digo, que eh, haya sido condenado este sujeto a 16 años, lo mismo que Daniel Camargo Barbosa. Pues me parece que estas personas nunca debieron o nunca deben de salir de la cárcel, ¿no? Son personas que no, o sea, uno no puede juzgar a nadie porque cada persona, pues, ¿cierto? Pero si hay una persona que no sabe convivir en lo que es el cuerpo social, no merece estar en ese cuerpo social. Entonces, una persona como estas, que uno sabe que es una enferma, no debe salir. Yo creo que estos crímenes no debían ser juzgados así, sino de por vida automáticamente. Pero bueno, esas son las leyes de nuestros países. No podemos hacer nosotros nada, ¿no? Y las más de 300 menores que fueron víctimas de un salvaje y de un sistema judicial que no remedia nada, ¿no? Que no remedia nada porque, por ejemplo, estas personas nunca tienen un tratamiento, nada, simplemente los dejan como unos presos y se van olvidando de ellos, ¿no? Pero bueno, sigamos acá en la historia. Eh, Esto es una confesión atroz de este sujeto, como para que ustedes dimensionen cómo era este tipo, ¿no? En algún momento dijo lo siguiente: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Expertos en psicología forense explican que dentro del perfil de Pedro Alonso hay ausencia de remordimiento y que también veía el encierro como no como un castigo. De igual forma, señalaban que haber vivido experiencias traumáticas en su infancia y no superar de manera satisfactoria el complejo de Edipo pudo haber cultivado en él una sensación constante de persecución que lo hacen propicio a destruir al otro por su propia autoconservación. Y durante la indagatoria, el asesino llevó a los uniformados a la fosa en donde se encontraban los cadáveres de 57 de sus víctimas y aseguró que en ese país había violentado por lo menos a 110 menores. También confesó que había cometido otros 200 asesinatos en Colombia y Perú. El monstruo de los Andes estuvo preso en Ecuador hasta el año 1994. Posteriormente, fue extraditado a Colombia por petición de un juzgado en el Espinal, Tolima, ya que en su contra había una orden de captura por haber violado y asesinado a 11 menores en ese municipio a finales del año de 1970. Tras llegar a Colombia, Pedro Alonso López fue enviado a un anexo psiquiátrico y tras una evaluación psicológica en la que se concluyó que debido a sus trastornos mentales era un sujeto inimputable, pues eso era un sujeto que no se le podía juzgar, porque lamentablemente también esas son las leyes de mi país, ¿no? Qué cosa tan terrible. El abogado Bernabé explica que una persona es declarada inimputable cuando se establece que el momento de cometer los hechos no sabía lo que estaba haciendo. Y agrega que como en estos casos lo que se busca es la rehabilitación y no el castigo del enfermo, el tiempo que pase en el centro psiquiátrico no depende del crimen cometido, sino del tiempo que le tome a la persona regenerarse. A mí me gustaría que estas personas eh, pudieran tener la cura
para un enfermo como este, o como todos los enfermos que hay en el mundo, todos los violadores, los enfermos, los pedófilos, todas estas cosas, una vacuna o algo. Es como se le ocurre decir que esta persona va a pasar unos añitos ahí y luego queda sana, que se puede regenerar, que se puede regenerar una persona con esos antecedentes. Pero bueno, sigo acá. Luego de 4 años de reclusión en un centro psiquiátrico, en 1998, Pedro Alonso fue declarado sano y liberado tras pagar una fianza de 80.000 pesos. 80.000 pesos colombianos, estamos hablando de $25. $25. Y asegurar que se iba a presentar una vez al mes ante la justicia. No obstante, según varios expertos en psicología criminal consultados por Puerta Misterio, el monstruo de los Andes es un psicópata y es imposible que una persona de estas, y más con estas características de asesinatos, pueda rehabilitarse. Lo que yo acabo de decir, ¿no? A un año de haber recuperado la libertad, López decidió comenzar una nueva vida. Reportes de la registraduría señalaban que en el año de 1999, en el momento tenía 51 años, estaba muy entero, el hombre renovó en Bogotá sin ningún problema su cédula de ciudadanía. Lo más sorprendente, para lo que yo voy a decir acá en este momento, es que hay dos datos, ¿no? Él ya engañó en una oportunidad, porque cuando fue capturado en Ecuador, él tenía una identidad falsa. Se llamaba, si no estoy mal, Israel Céspedes, nacido en Aipé, Huila. Entonces, ¿quién quita que este tipo esté todavía vivo? Y está engañando otra vez y se hizo pasar por muerto y tiene la cédula de otro y está vivo, ¿no? En este momento tendría 71 años, si no estoy mal. 71 años, yo creo que todavía tiene capacidad y maldad para seguir matando. Lo que me da tristeza es que cuántas víctimas dejaría entre el año 99 y 2005 si supuestamente en 2005 murió, ¿no? Que sería lo mejor para la humanidad que ese tipo esté muerto, ¿no? Y lo último que puedo decir yo es que es una vergüenza que el peor asesino en serie de la historia del mundo haya terminado sus últimos días libremente en las calles de Colombia. Yo por eso le digo a todas las personas, a los que son padres de familia o a los niños que estén viendo este video, que no lo tomen pues como algo para despertar el morbo de cómo un asesino. Por eso no quiero tener pormenores de que cómo mataba a las víctimas, pues, todas estas cosas, ¿no? Pero sí de que nos quede claro de que se corre peligro en todo lado, ¿no? En este preciso momento nosotros podemos ver a un anciano por ahí como buena persona y puede ser Pedro Alonso López. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y la otra pregunta es, ¿cuántos Pedro Alonso López hay por ahí calladitos? ¿O cuántos Daniel Camargo Barbosa hay? ¿No? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un nuevo video de su canal Puerta Misterio. Muchas gracias.